Muy buenos días a todas las personas que están conectadas en este momento para escuchar acerca del webinar del TOEFL. Mi nombre es Camila Flores, soy parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y hoy estaremos realizando un webinar que será presentado por Yair Ayala. Yair, bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy. Les recuerdo que durante la presentación pueden hacer preguntas y al finalizar serán respondidas. Bienvenidos. Bueno, gracias, muy amable Camila. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Espero en primera medida que estén todos bien y que estén siguiendo las normas reglamentarias para que estemos mejor en un futuro corto. Bueno, mi nombre es Yair Ayala. Como lo decía Camila, yo trabajo con ETS, con TOEFL y con GRE. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema de TOEFL IBT. Y una vez más, si tienen preguntas, por favor no duden en escribirlas en el chat. Al final de la presentación, si no las he respondido todas durante la misma presentación, pues obviamente le voy a dar respuesta. Este es mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta muy específica o si quieren simplemente contactarme, por favor no duden en hacerlo. Bueno, vamos a desarrollar, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar sobre qué es el examen. Vamos a hablar sobre la edición especial del examen TOEFL IBT que se está desarrollando debido al tema a este mismo tema que nos lleva a la contingencia sanitaria. Vamos a mirar los tiempos y la estructura del examen, cómo se evalúa el examen, cómo se hace el registro para el examen, algún material para la preparación y al final pues va a haber una sección de preguntas. Entonces, por favor, eh, no duden en hacerlas. Bueno, eh, bueno, entonces el correo electrónico, me devuelvo, está allí para la persona que lo preguntó. Igual en la última diapositiva también van a poder ver mi correo una vez más. Listo. Voy a estar mirando las preguntas, entonces vamos a hacer las tres cosas al mismo tiempo. Hago la presentación, respondo preguntas y estamos manejando la presentación al mismo tiempo. Bueno, el TOEFL IBT es el examen de inglés como lengua extranjera basado en Internet que utiliza las 4 habilidades del lenguaje para establecer cuál es el nivel de competencia que tiene una persona a nivel académico en el idioma inglés. Es importante aclarar que es el inglés como lengua extranjera. De acuerdo con el marco común europeo, el nivel máximo que una persona puede desarrollar en una lengua extranjera es el nivel C1. Por lo tanto, este nivel es el nivel sobre el cual nosotros en TOEFL IBT evaluamos. Segundo, IBT es basado en Internet. Es exactamente la misma modalidad que nosotros estamos utilizando hoy en día. Es Internet, así como lo hacemos cuando estamos estudiando. Entonces, es básicamente juntar actividades de la vida cotidiana en un examen. Este es el examen que tiene mayor validez en el mundo, se acepta en 11.000 universidades alrededor del mundo y se utiliza en más de 180 países. Vamos a hablar sobre la modalidad de Special Home Edition, la edición especial desde la casa, que es exactamente el mismo examen de TOEFL que se presentaría en un centro administrador, con la diferencia de que en este caso se presentaría desde su propia casa, con su propio computador. Entonces, esta contingencia nos ha llevado a desarrollar esta posibilidad para que los candidatos alrededor del mundo puedan presentar el mismo examen, pero con la diferencia que se puede presentar ahora desde la casa. Bueno, debido a que esta contingencia sanitaria a nivel mundial ha llevado a que se cierren los centros administradores de exámenes en todo el mundo una vez más, se ha ofrecido por parte de ETS la posibilidad de presentar TOEFL IBT y GRE desde la casa. Esto obviamente responde a una necesidad mundial y hasta el momento en el que cada uno de los países lo determine, se va a poder ofrecer esta modalidad para que se presente desde la casa. Como ya lo decía, es el mismo examen, tiene las mismas características del examen que se presenta desde un centro administrador,
tiene los mismos tipos de, el mismo contenido, la misma duración, el mismo tipo de preguntas, es exactamente el mismo examen y tiene la misma validez académica que nos representa y que ya fue aceptada por estas 11.000 universidades que reciben nuestros resultados, así como todas las otras instituciones que tienen que ver con procesos de internacionalización o de movilidad académica, tal como lo es Colfuturo y todas las otras instituciones que también reciben los resultados de nuestras pruebas. Bueno, importante aquí mencionar una vez más que es el mismo examen y por lo tanto tiene la misma calidad y la misma rigurosidad que si se hubiera presentado en un centro administrativo. Una de las diferencias que tiene entre el examen presentado desde la casa y el examen que se presenta desde un centro administrativo es que en este caso cada uno de los exámenes es supervisado por un proctor, por un supervisor. Es, el desarrollo del examen es videograbado y supervisado por una persona para cada uno de los candidatos. El contenido sigue siendo un 100% académico y lo ideal es que mide la forma en la que se combinan las 4 habilidades del lenguaje. Tiene las mismas características del examen que se presenta desde un centro administrador en cuanto a la validez, la confiabilidad y la asertividad que tiene. También se reciben los mismos tipos de resultados, el mismo tipo de resultados que se ofrecen como si se hubiera presentado en un centro administrativo. Ya lo mencionaba, estas digamos que son las diferencias a grosso modo y particularmente las similitudes y particularmente es muy importante recalcar aquí que el examen que se va a presentar desde la casa incluye los mismos beneficios y características que tendría si se fuera a presentar desde un centro administrativo. Primero, todas las características sobre una mejor experiencia para presentar el examen, lo que incluye que el examen hoy en día tiene una duración de 3 horas y esta duración incluye las 4 habilidades. No hay necesidad de hacer 2 citas o más, sino simplemente con una sola sesión de 3 horas se da respuesta a las 4 habilidades que se evalúan. Y segundo, incluye la posibilidad de obtener 2 tipos de resultados. El resultado del examen que se presenta el día que se presenta el examen y una nueva política que se instauró a partir del 1 de agosto del año pasado que se llama My Best Scores, en la cual incluye la posibilidad de obtener resultados de exámenes anteriores, de exámenes que se hayan presentado anteriormente, y allí en este resultado se van a incluir únicamente los mejores resultados de cada una de las habilidades de exámenes que hayan sido presentados anteriormente y que aún estén válidos. Más adelante voy a hablar de este tema con un poco más de profundidad. Y la diferencia, básicamente la diferencia es que no se presenta en un centro administrado, se presenta desde la casa y se puede presentar con su computador personal o con su computador desde del escritorio. Las sesiones son monitoreadas, son supervisadas por una persona, por un supervisor, una persona, y también tienen la combinación de la tecnología de inteligencia artificial. Esto es con el ánimo de verificar eh, que efectivamente se está haciendo el examen por parte de la misma persona que pagó y a esa persona es a quien se le van a entregar los resultados. ¿Los resultados se dan el mismo día de la presentación del examen? No, los resultados también se están entregando más pronto de lo normal. Los resultados hoy en día se están entregando entre 6 y 10 días hábiles. TOEFL, IELTS, Cambridge, ¿tienen alguna diferencia en cuanto a la importancia que se le da a las universidades? O si la universidad está en Inglaterra, ¿le da más peso a Cambridge? Todos los exámenes internacionales son admitidos por las universidades. Es discrecional de cada una de las universidades que determine qué examen recibe o qué examen no recibe. En este momento, TOEFL IBT es el único examen que está ofreciendo la posibilidad para que se presente desde la casa. Y todas las universidades, es más fácil saber cuáles universidades no reciben el examen o los resultados del examen a decir
todas estas 11.000 universidades alrededor del mundo que reciben los resultados de TOEFL. En Inglaterra, en el Reino Unido, ah, yo podría decir que más del 95% de las universidades e institutos reciben los resultados de TOEFL. Sin embargo, es muy importante preguntarle a estas universidades directamente si reciben los resultados de TOEFL. Eh, Como investigador de procesos de enseñanza de lenguas extranjeras, no hay ninguna diferencia entre TOEFL y IELTS. La única diferencia la hacen las instituciones receptoras. Estoy hablando en cuanto a que haya algún tipo de importancia sobre uno o sobre el otro. Ambos exámenes son recibidos indistintamente. Y ya hay diferencias de fondo, no solamente logísticas, sino diferencias de fondo. La primera diferencia, nosotros evaluamos sobre nivel C1, IELTS evalúa sobre nivel C2. El examen vale $240 hoy en día en Colombia. Todas las sesiones y todo el registro y el pago se hacen directamente en la página de ETS. No hay ningún intermediario, no hay oficinas que puedan hacer este registro o que recauden el dinero de los exámenes de TOEFL IBT. Todo se hace directamente a través de la página de internet de ets.org. El examen de TOEFL ITP es un examen que utiliza, este examen ITP generalmente es un examen en papel. Hoy en día también se está ofreciendo la posibilidad de presentarlo desde la casa, pero obviamente la validez de este examen es únicamente situado. Es decir, este resultado nada más lo aceptan instituciones específicas que no podría llegar a decir que no llegan a ser más de 100 universidades en Estados Unidos, y esto se hace a través de Fulbright. Sí, claro, el examen de TOEFL IBT se puede presentar en cualquiera de los 180 países en donde TOEFL tiene presencia. Muy buenas las preguntas, súper. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué se tiene que tener en cuenta si quisiéramos presentar el examen de TOEFL IBT en estos momentos de pandemia? Se debe presentar, como lo decía, con el computador portátil o con el computador de escritorio. Debe utilizar un sistema operador de Windows, y a partir de hoy, precisamente a partir de hoy, ya se pueden utilizar los computadores Mac. Entonces, no solamente es exclusivo para sistemas de Windows, sino que también se pueden utilizar computadores Mac. Sí, simplemente se utiliza el browser de Firefox o de Chrome y no hay ningún problema. Para el uso del micrófono y de los parlantes, se utilizan los parlantes y los micrófonos que traiga instalados el computador. No se pueden utilizar headsets o auriculares que vengan externos al computador. En cuanto a la cámara, si el computador no trajera la cámara, sería recomendable tener efectivamente una cámara externa. Esta cámara es con dos ánimos. Primero que todo, de mostrar en dónde se va a presentar el examen. Lo ideal es que estemos en un sitio exclusivo para nosotros, en donde no vayamos a ser interrumpidos durante la presentación del examen. Entonces, esta cámara de este computador se utiliza para mostrar que efectivamente vamos a estar solos durante la presentación del examen. Y segundo, la cámara es para videograbar toda la presentación del examen, con el ánimo de garantizarle a los candidatos, a los estudiantes que están presentando el examen y a todas estas 11.000 universidades alrededor de los 180 países que les mencionaba, la garantía de que efectivamente ustedes sí son las mismas personas que se van a postular a los procesos de postulación, se van a postular a los procesos de enrolarse en estas universidades. Bueno, me devuelvo aquí a las preguntas. Lo ideal, obviamente, es antes de empezar el examen, se hacen por lo menos 3 pruebas de sonido para que se les escuche y para que ustedes escuchen bien antes de iniciar el examen. Todas estas pruebas, efectivamente, necesitan garantizar que no hay ningún problema ni de audio ni de sonido, es decir, que no hay ningún problema ni en los parlantes ni en los micrófonos.
Mm, Se puede presentar igualmente si ETS también casa de TOEIC. Sí, ETS también es el dueño de TOEIC y TOEIC es otro tipo de examen. Este examen se presenta únicamente cuando algunas instituciones particularmente lo solicitan y únicamente evalúa dos habilidades. Una vez más, si tuviéramos que comparar TOEFL con otros exámenes, TOEFL es válido en todo el mundo y para todos los escenarios académicos. ¿Qué validez tiene el examen de TOEFL? Siempre ha tenido una validez de 2 años y ahorita más adelante les voy a compartir alguna información que tiene que ver con efectivamente eh, recursos para prepararlos. Em, ¿Se pueden utilizar micrófono externo y baffles externos? No, a menos, no, realmente no se pueden utilizar. Si no se cumplen con estos requisitos, lo ideal es esperar simplemente hasta que se pueda presentar el examen en un centro administrador. No es no sería garantía para ITS permitirle presentar el examen a una persona cuyo computador efectivamente no le ofrece lo mejor para que pueda entender, escuchar y para que se le pueda entender, hablar, para que su prueba sea evaluada justamente. Sí, claro, efectivamente se puede presentar con un computador Mac, no hay ningún problema. A partir de hoy ya se hizo el lanzamiento con la posibilidad de que se puedan utilizar estos computadores también. Súper. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Como lo decía, la idea de presentar el examen desde la casa también necesita garantizar la misma calidad, la misma rigurosidad, la misma validez que se ofrece con los exámenes que se presentan desde un centro administrador. Por lo tanto, uno de los requisitos con los que se tiene que cumplir es la privacidad. Una vez más, lo decía, tenemos que estar en un sitio en donde no vayamos a ser interrumpidos durante la presentación del examen. Entonces, para esto se demuestra por medio de la cámara que vamos a estar en un sitio en donde no vamos a ser interrumpidos. Por lo tanto, no se puede presentar en un sitio abierto tal como un parque o un café o una cafetería. Entonces, lo ideal es estar en un sitio. No necesariamente tiene que ser un estudio, sino simplemente puede ser su cuarto en donde usted no vaya a ser interrumpido. He visto casos de personas que lo han presentado desde la cocina, en donde cierran la puerta, se sienten más cómodos, es más amplio el espacio allí y lo presentan desde allá. Lo ideal es tener una base como una mesa en donde su computador portátil o el de escritorio están al mismo nivel del teclado. Vamos a estar sentados frente al computador y al lado de el computador no vamos a poder tener absolutamente no solamente ningún aparato, sino nada diferente del computador y eh, vamos a tener la posibilidad de tomar notas únicamente en un tablero acrílico pequeño, un tablero de estos borrables pequeño, o sobre un acetato, y dentro del acetato o en la parte posterior del acetato vamos a ubicar una hoja blanca y vamos a tomar notas con marcadores borrables. Esto es con el ánimo de que todas las notas que se tomen sean borradas frente al proctor, frente al supervisor del examen. Una vez más, es simplemente replicar las mismas prácticas que, eh, que se desarrollan cuando presentamos el examen en los centros administradores, es decir, cuando se desplaza hasta el centro administrador. Eh, Como lo decía, es exactamente el mismo examen, la diferencia es la modalidad. Por lo tanto, tiene la misma validez que el examen que se presenta en un centro administrador. Si lo presento virtual y por alguna adversidad me piden el físico, no hay ninguna diferencia. Las universidades obviamente saben, están informadas de primera mano que hoy en día se está presentando este examen por medio virtual, entonces no va a haber la diferencia en que pidan los resultados de los resultados de haber presentado un examen de forma presencial. Es exactamente el mismo resultado. No se pueden tomar notas en una hoja en blanco ni con lápiz o esfero. Se toman las notas sobre un acetato con un marcador borrable o se toman las notas sobre un tablero acrílico con un marcador borrable igualmente.
Listo. Así como en el examen presencial, no se pueden ingerir bebidas o comidas durante la presentación del examen y también se cuentan con los 10 minutos de descanso entre la prueba de escucha y la prueba de habla. Ideal es que para la presentación del examen no se vaya a tener ropas que nos vayan a incomodar por una parte y no se vayan a contar con accesorios que puedan permitirle pensar al supervisor que estamos intentando o que vamos a hacer algún tipo de movimiento ilegal, tal como sacar información del examen o incluir información externa al examen. Es decir, que no vamos a cometer ningún tipo que vamos a tener algún tipo de hacer copia. Es básicamente hacia donde se le apunta. Por lo tanto, se recomienda no usar aretes, no tener eh, diademas grandes, cachuchas o gafas que no son necesarias para la presentación del examen. Aquí, una vez más, como lo mencionaba, lo ideal es contar con un tablero acrílico y con un marcador o con un acetato con una hoja en blanco al reverso y allí simplemente se toman las notas, allí como lo aparece en esta gráfica, en estas fotos. Eh, Sí, efectivamente, Nelson Bernal, muy acertada tu pregunta. En caso de no tener un tablero acrílico, simplemente tomas las notas en un acetato sobre la mesa y lo colocas y al final, cuando ya se te acabe el espacio de las notas, se lo muestras a la cámara, al supervisor y borras las notas que tienes ahí. Vuelves a tomar notas sobre el mismo acetato sin ningún problema. Los portátiles vienen sin audífonos, efectivamente, entonces se utiliza el micrófono y los parlantes que traen los audífonos, los portátiles. Los audífonos no son permitidos utilizarlos, por lo tanto se utiliza el micrófono y los parlantes que traen los mismos computadores. Bueno, los portátiles no vienen con audífonos, como para aclarar. Gracias de todas formas por la pregunta. La modalidad del examen en principio está planteada para que se haga hasta el 30 de junio. Sin embargo, ya todos sabemos que se están extendiendo las regulaciones del aislamiento. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con esta modalidad hasta que las mismas regulaciones locales lo indiquen. No es una disposición de ETS, es una disposición nacional y a esas disposiciones nosotros les vamos a dar respuesta. Bueno, muchas gracias. No puedo compartir las diapositivas, sin embargo, en la página de ETS que les voy a compartir al final, pueden encontrar en detalle toda la información respecto de qué se necesita para poder presentarlo, cuándo, cómo, cuánto, absolutamente todos los detalles. La presentación que yo tengo es una presentación que ha condensado toda esa información que está en la página. Entonces, digamos que aquí es muy general y la información que van a encontrar en la página es supremamente específica. Bueno, importante mencionar que la empresa con la que ETS está trabajando hoy en día se llama ProctorU y ellos llevan 10 años de experiencia desarrollando este tipo de exámenes. Entonces, ellos saben cómo se desarrollan estos exámenes y se junta la experiencia de ellos con la experiencia de los exámenes de TOEFL. Más de 5 millones de personas han presentado varios tipos de exámenes, incluyendo ahora TOEFL IBT con esta compañía. Entonces, es una garantía más que se les da no solamente a las universidades, sino también a ustedes para presentar este examen. Es importante que después de que hagamos el registro, ahorita más adelante les voy a informar cómo se hace, ustedes el día del examen tengan a la mano su cédula, de pronto un carnet de identificación en donde también aparezca su foto y en la medida de lo posible tener a la mano su pasaporte. Esto con el ánimo de poder confirmar que la persona y los datos de la persona coinciden con la información que está en el registro. Es decir, que podamos confirmar y contrastar que la información que está incluida en el registro del examen es la misma que está con la persona que va a presentar el examen. Se le va a tomar una foto y la foto va a aparecer en el resultado del examen. Entonces, la foto de la persona que presenta el examen deberá coincidir efectivamente con la información de la persona que se registró.
Todos los exámenes tienen el mismo costo. Los exámenes de TOEFL IBT tienen el mismo costo si se quieren presentar de forma virtual o de forma presencial. Vale $240. ¿Hay algún problema si es menor de edad a la hora de realizar la verificación? No, simplemente lo que se hace una vez más es contrastar la información de fecha de nacimiento, los nombres completos, el mismo número de identificación que aparezca en la tarjeta de identidad o en este otro tercer documento, asimismo como aparece en el registro que se hizo. Las inscripciones se pueden hacer todo el tiempo. Los exámenes hoy en día se están ofreciendo martes, miércoles y jueves durante todo el día, las 24 horas del día. Entonces, estamos pensando en la posibilidad de que una persona que se inscribe el día de hoy, máximo en 4 días, ya va a poder presentar su examen. Esto, por favor, para que lo tengamos muy en cuenta, para que no vayamos a dejar el examen para el último día. Entonces, más o menos uno podría pensar que se demora unos 4 días en presentar el examen y se demora entre 6 y 10 días en recibir los resultados. Estamos hablando más o menos de unas 2 o 3 semanas en completar todo el proceso. El examen, esta es una muy buena pregunta. ¿Cuántas veces podría uno presentar el examen? Se puede presentar con un intervalo de 3 días. Es decir, si yo presento el examen este martes, podría volverlo a presentar a la semana siguiente. Miércoles, jueves, viernes, el lunes de la semana siguiente. El examen tiene 3 tipos de notas, 3 tipos de resultados. Se evalúa respecto del marco común europeo, desde la A hasta la C, siendo C1 el resultado máximo que se evalúa. Una vez más, como lo explicaba anteriormente, es el resultado máximo que se puede esperar de una persona que aprende una lengua extranjera. También se da un resultado desde 0 hasta 120 puntos y cada una de las habilidades tiene un puntaje de 0 a 30 puntos. Entonces, estos son los 3 tipos de resultados que se ofrecen. Además de dar una retroalimentación que se da por cada una de las tareas que presentan los estudiantes. Bueno, esta información aquí en esta página es en donde les decía que pueden revisarla en la página de internet para que sepan en detalle cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para poderlo presentar respecto de la logística. De otro lado, cómo se hace el paso a paso del registro. ¿Qué sucede después de que se hace el registro? Cuando se agenda la fecha y la hora de su examen con ProctorU. Una vez ya se ha reservado la fecha y la hora, qué es lo que va a suceder el día del examen y lo que sucede después del examen. Como decía, el examen tiene una duración de 3 horas y se puede presentar de martes a viernes y el examen se ofrece durante las 24 horas del día. Lo que hay que hacer es, una vez se hace el pago, se contactan con ustedes directamente desde ProctorU y ellos les muestran las posibilidades de días y horas en las que se puede presentar. Bueno, como les decía, el examen dura 3 horas y entonces allí está el comparativo entre la duración que tenía antes del 1 de agosto y la duración que tiene el examen a partir del 1 de agosto. Entonces, en total son 3 horas y lo que se hace es que se redujo el número de preguntas en las 3 habilidades primeras. Entonces, esto nos permite hacer un examen mucho más corto comparado con las 3 horas y media que duraba antes el examen. No quiere decir esto que sea más fácil o más difícil, simplemente se redujo el número de preguntas. Entonces, no, esto es para hacer el examen mucho más fácil y mucho más rápido, fácil en términos de tiempo. Bueno, la primera parte tiene que ver con lectura y antes del descanso se hace la parte de escucha. Para esto, inmediatamente se terminan estas secciones, se puede obtener un puntaje parcial de estas 2 habilidades. Mientras que las 2 habilidades que se evalúan después del descanso sí necesitan un resultado electrónico, además de un resultado que está evaluado por una persona. Entonces, el resultado total se va a recibir entre 6 y 10 días después de que se presenta el examen.
Es importante aclarar que no son días hábiles, sino son días calendario. Es muy importante aquí lo que subrayan, que los exámenes de TOEFL IBT no penalizan las respuestas equivocadas. Aquí les muestro el tipo de resultados que se presentan hoy en día. En esta parte, en donde dice 87 puntos, es un resultado que combina los resultados de exámenes presentados en fechas anteriores y el resultado que aparece de octubre 23 aparece con un puntaje de 81, es el puntaje que se obtuvo este día que se presentó el examen. Entonces, eh, podemos tener acceso a dos tipos de resultado: el resultado de la prueba que se presenta en este día y el resultado que combina los eh, los mejores puntajes de pruebas anteriores que aún son válidas. Este resultado de My Best Scores es aceptado por un alto número de universidades hoy en día. Muchas universidades hoy en día efectivamente utilizan My Best Scores como parte de sus procesos de admisión. Em, Esto es como la formalización de una práctica que se había desarrollado en muchas universidades, que miraban los exámenes anteriores y decían, sí, efectivamente, sumando los exámenes anteriores, usted tiene el mínimo requerido para poderse postular. Entonces, es como la formalización de una práctica que se había venido haciendo internamente en las universidades. Bueno, aquí esta información es bien importante tenerla en cuenta. Los exámenes se van a enviar a su cuenta de ETS y también se envían a 4 universidades que ustedes hayan escogido antes de presentar el examen. Ustedes tienen hasta 24 horas para incluir la información, el GI code de las universidades a las cuales ustedes quieren enviarle directamente los resultados de su examen. Hay muchas universidades que no aceptan resultados que sean enviados desde los candidatos, sino que únicamente reciben los resultados que son enviados directamente desde ETS. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son estas universidades y que sepan el GI code de estas universidades. Esto es en cuanto a esto. Aquí es en donde aparece el pantallazo, en donde ustedes van a incluir los números de identificación de estas 4 universidades a las que ustedes les quieren enviar sus resultados. Si no los tuvieran antes de presentar la prueba, después, cuando se decidan o quieran enviarle a estas universidades, lo pueden hacer. Sin embargo, esto va a tener un costo adicional. Bueno, vamos a profundizar en cuanto a My Best Scores. Este es un claro ejemplo en donde mostramos aquí los resultados del examen que se presentó en una fecha número 1, los resultados que se presentaron en una fecha número 2 y los resultados que vienen de la suma de los resultados del examen de la fecha número 1 y de los resultados del examen de la fecha número 2, en donde encontramos que el resultado de lectura en la fecha número 1 fue mejor que en la fecha número 2. Por consiguiente, en el resultado final de My Best Scores va a aparecer el resultado de la fecha número 1. Y asimismo sucede con la parte de escucha, caso contrario a lo que sucede en la parte de habla y en la parte de escritura. Entonces, al final, en My Best Scores, únicamente van a aparecer los resultados más altos de los exámenes previamente presentados que aún estén válidos, que aún sean válidos. Una vez más, la validez del examen es de 2 años. Aquí también hacían una pregunta que tiene que ver con cuál sería el periodo que se puede esperar para volver a presentar el examen. Entonces, ahora es una espera de solamente 3 días. Es decir, una vez más, se puede presentar prácticamente una semana después de la otra. El costo adicional creo que está en $10 por cada uno de los resultados. Bueno, entonces, como se los explicaba anteriormente, son los dos tipos de resultados que vamos a ver en nuestro reporte.
vamos a ver de una parte el resultado del examen del día que presentamos el examen y de otro vamos a ver el resultado de los exámenes previamente presentados. Bueno, Camilo, creo que te alcancé a contestar la pregunta de debemos incluir las universidades que se desea ingresar. ¿En qué parte se encuentra? Entonces ya les mostré allí el pantallazo en donde pueden ingresar la información de las universidades. Bueno, para hacer el registro es supremamente sencillo. Vamos a ir a esta página de ets.org/myTOEFL y allí les van a hacer la solicitud, van a hacer la pregunta si quieren presentarlo de forma presencial una vez los centros administrativos abran o si quieren presentarlo de forma virtual desde su casa. Ustedes escogen cualquiera de los dos casos, diligencian la información allí como si fueran a crear un correo electrónico y una vez hagan el pago, si han decidido presentarlo virtualmente, 2 días después de haber hecho el pago, máximo 2 días después, ustedes van a ser contactados por ProctorU y allí se les va a ofrecer la posibilidad de presentar el examen en un día y una fecha que obviamente corresponda a los usos horarios de nosotros, por una parte, y que pues ustedes tengan la disponibilidad de hacerlo. Si se decidiera presentarlo en un centro administrador, lo ideal es esperar hasta que pensar en una fecha tentativa. En estos momentos creo que en Colombia la regulación está hasta el 1 de julio, si no estoy mal, entonces lo ideal sería presentarlo después de esta fecha. Si para la fecha que ustedes deciden aún los centros administrativos están cerrados, se puede hacer el cambio de modalidad y este cambio no genera ningún costo. Sí, claro, efectivamente, la solicitud de los resultados adicionales se pueden pedir, no hay ningún problema. Incluso si ustedes tienen exámenes de TOEFL que aún estén válidos, pueden solicitar estos resultados, no hay ningún problema. Simplemente se averiguan cuál es el código de identificación de estas universidades, lo solicitan a través de su cuenta de ETS y directamente ETS envía estos resultados a las universidades que ustedes han solicitado. Bueno, esto es importante. Alguien solicitaba información respecto de cursos o información para prepararnos. Esto es muy importante. Tenemos mucha información que es gratuita para que ustedes se preparen. Entonces pueden descargar la aplicación y a través de la aplicación pueden encontrar información relacionada con la preparación del examen. Los pagos generalmente los pagos se hacen con tarjeta de crédito y todo se hace a través de la página de internet de ets.org. El costo del dólar es el que efectivamente es el dólar oficial que aparece es el costo oficial. Sobre ITP, Rafael, ¿me podría repetir exactamente la pregunta sobre ITP? Gracias. Bueno, aquí, como les decía, una vez ustedes han hecho el registro y han hecho el pago, van a ser contactados de parte de ProctorU y se les va a asignar un día y una fecha para que ustedes puedan presentar el examen en el día y en la hora, perdón, que más se acomode a sus necesidades. Para ITP, me encuentro fuera del país, en este caso, ¿cómo puedo hacer para contactarme? Por correo electrónico. Ahorita en la última diapositiva voy a compartir mi correo electrónico, entonces no hay ningún problema, me puedes contactar y yo pues obviamente te puedo prestar la información, compartir la información que necesites, Nelson. Bueno, listo. Aquí está el material para que por favor lo tengan muy en cuenta. Profesionalmente les recomiendo que busquen el MOOC, el Massive Online Open Course. Es súper interesante, es muy interesante. Es un curso gratuito, es un curso de 10 semanas de preparación. Es en línea, entonces se hacen unos encuentros semanales en donde se les explica exactamente el tipo de preguntas, el número de preguntas. Es un curso muy interesante. Personalmente lo he tomado y me pareció muy completo.
Esto se los recomiendo. Obviamente, igual ir aquí a este curso que es gratuito, el Insider's Guide. Allí van a encontrar videos y van a encontrar explicaciones sobre todos los tipos de preguntas que aparecen en el examen. Estos que son gratuitos, el TOEFL IBT Pre-Practice Test, es muy completo. Lo tienen allí para que ustedes practiquen las 4 habilidades, tiene las 4 secciones completas, además de, obviamente, otro tipo de material que ustedes pueden encontrar allí, tal cual como el Practice Sets y el Test Prep Planner, que también lo pueden utilizar para su preparación. Bueno. Este es el material que podemos encontrar hoy en día. Obviamente no tenemos acceso, digamos, a la versión impresa en las universidades o en las bibliotecas. Sin embargo, lo podrían ustedes adquirir en versión electrónica, si fuera necesario. De lo contrario, simplemente pueden acercarse a nuestra página de internet y allí pueden encontrar prácticas en línea, van a encontrar mucha información en gratuita que pueden descargar para que ustedes se puedan preparar para el examen. Aquí obviamente estos materiales en línea los pueden comprar y los pueden combinar con el material gratuito que encontramos en nuestra página. Entre más material ustedes compran, pues mucho más será el porcentaje de descuentos, y este material está allí para, pues obviamente, las personas que necesitan efectivamente desarrollar mucho más en profundidad las habilidades que se necesitan para presentar este examen. Este link, por favor, si le pueden tomar el pantallazo, o simplemente van a TOEFL Go Anywhere. Esta es una de las páginas oficiales de TOEFL, TOEFL Go Anywhere, y allí ustedes van a encontrar mucha información, mucho material de preparación para la prueba. Bueno, aquí ya les decía, TOEFL Go Anywhere, allí encuentran básicamente todo lo que necesitan para prepararse para el examen. Importante, mucho del material, por no decir todo el material, está disponible en versión electrónica, de tal forma que, pues digamos que no tendríamos que esperar hasta que nos hagan el envío y todo este tipo de situaciones. El link del MOOC, vas a ver, aquí me estoy devolviendo, mira, ATS, listo, con mucho gusto. Bueno, y vamos acá. Entonces, aquí en este Inside the TOEFL Test, me encanta esta parte. Son unos videos entre 5 y 10 minutos cada uno, y ellos exploran la estructura de la pregunta, cómo se evalúa, el tipo de respuesta que se espera. Además de que allí, obviamente, en la página de ETS van a encontrar las rúbricas, es decir, cómo se evalúan los exámenes, de tal forma que ustedes antes de presentar el examen ya saben cómo se les va a evaluar. Si quieren, obviamente pueden inscribirse en esta página para que ustedes reciban información relacionada con todo lo que se hace en relación con el examen, todas las actualizaciones, toda la información que siempre semanalmente se está compartiendo con todos los candidatos, que una vez más son candidatos de todo el mundo. En estas páginas, efectivamente, como les decía, es en donde ustedes pueden ir a buscar información súper detallada en cuanto a la versión de edición especial del examen de TOEFL, súper detallada en relación con el tipo de computador, la logística, las fechas, las horas, los costos, los códigos de las universidades, todo está así súper en detalle. Y toda la información relacionada con el material de preparación para el examen de TOEFL. Allí está también mi correo electrónico por si tienen todavía alguna duda o simplemente tienen alguna pregunta que no haya respondido o que no pueda responder en estos momentos. Entonces no duden, por favor, en contactarme. ¿Alguien tiene, bueno, podrías nuevamente la diapositiva de la estructura de resolución del examen? Claro que sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Camila, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algo que creas que necesite profundizar? No, yo creo que todas las preguntas han sido resueltas durante la presentación. No sé si alguna persona tenga otra pregunta, pero creo que ha sido muy claro todo.
En caso de tener un problema de conexión, ¿se puede retomar el examen? Absolutamente. Como les decía, el examen está siendo supervisado en vivo, entonces todo lo que sucede durante la presentación del examen queda grabado y esta es la evidencia que se utiliza para reprogramar el examen, si no se pudo presentar, si no se pudo terminar. Entonces, simplemente si no se pudo terminar de presentar el examen, se vuelve a reprogramar y se presenta el examen. Simón nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar la grabación de la reunión después? Quisiera saber si esta grabación la podemos publicar. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Perfecto, Igual entonces, toda la información, como les decía, lo que yo estoy aquí presentando es como un resumen muy sucinto de toda la información que podemos encontrar directamente en la página. perfecto. Igual para las personas que quieran volver a revisar este webinar, lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube con Futuro Videos y ahí podrán volver a verlo y ver las diapositivas y escuchar las preguntas que se resolvieron durante la presentación. ¿Es necesario comprar el TOEFL IBT Online Prep Test o con lo que nos mostraste es más que suficiente? Esa es una muy buena pregunta, pero la respuesta está en cada uno de nosotros, en qué tan bien nos sentimos nosotros preparados, qué tan bien preparados estamos para presentar la prueba. ¿Cómo podemos saber esto? Tomando unos simulacros que también están disponibles en nuestra página. Entonces, si tú no te sientes muy bien, sí te recomendaría que de pronto tomaras estos cursos. Eh, los cursos, es importante aclarar que estos cursos no son cursos de inglés, sino son de preparación. Entonces, a veces, muchas veces pensamos que lo que necesitamos es mejorar la preparación, cuando en realidad lo que necesitamos mejorar es el nivel de inglés. Bueno, eh, los simulacros también los pueden encontrar allí en la página y también se venden unos simulacros con el material de preparación. Entonces, como nosotros decimos en español, cacharreando allí en la página van a encontrar mucho material que les puede servir de simulacro y también pueden encontrar estos simulacros. El precio depende del material, de la cantidad de material que uno compre. Sé que obviamente entre más material uno compra, los simulacros también reducen el costo. Eh, Camila, te están preguntando que cuál es el puntaje que exige Colfuturo. Claro, digamos que el webinar está dirigido específicamente al TOEFL, pero quisiera aclararles que el futuro no les pide un puntaje mínimo en Para cuanto a ningún postularse. examen de idioma, Ah, ok. porque se tienen en cuenta los puntajes que les exija la universidad. Entonces, cualquier otra pregunta se pueden comunicar al correo yo soy futuro@colfuturo.org y las podemos resolver. Yair, Bueno, quería agradecerte no, por esta presentación. a Sí, ti con cuéntame. mucho gusto, no, a ti con mucho gusto. Y yo quería hacer una cuña eh, Claro que que, sí. que en la medida de lo posible tratemos de sacar un muy buen puntaje. Un buen puntaje es más de 100. En general, todas las universidades están pidiendo 82 o 90 puntos, pero si nosotros pudiéramos sacar más de 100 puntos, ustedes van a ser automáticamente parte de una base de datos de ETS que comparte con todas estas universidades. Y las universidades buscan candidatos que sean bilingües, como nosotros que presentamos estos exámenes, y con otras características especiales que están descritas en el perfil que ustedes crean cuando se registran en la plataforma de TOEFL. Entonces, esta información académica es compartida con estas universidades y ellos, sin que ustedes se postulen, les pueden contactar para ofrecerles becas y cosas así. Entonces, es muy interesante pensar que sacar un buen resultado en el examen de TOEFL no solamente les va a permitir postularse a las universidades que ustedes quieren postularse, sino que también van a tener la posibilidad de ser buscados por otras muchas universidades que ustedes tal vez no habían pensado.
Claro que sí. Muchas gracias, Yair, por resolver todas las dudas que nos han escrito en el chat y gracias por la presentación que ha sido muy informativa para todas las personas interesadas en realizar el TOEFL. Les deseo un muy buen día para todas las personas que están conectadas. Nuevamente recuerden que podrán encontrar este webinar en nuestro canal de YouTube con futuro videos. Que tengan un Bueno, feliz día. gracias. La última pregunta antes de irnos dice, si hay problemas de conexión, ¿se reanuda el examen? No, no se reanuda, es decir, se presenta nuevamente el examen y no tiene ningún costo adicional porque efectivamente no fue algo que se sale de las manos tanto de los candidatos como de ETS. Bueno, muy amables, ahora sí, que estén muy bien, feliz día y una vez más, por favor, manténganse a, bajo las regulaciones necesarias. Claro que sí. Feliz día para todos. Gracias, Hasta hasta luego. luego.